Tiempo de adoración. Qué bello día, qué hermoso es iniciar nuevamente con este tiempo de adoración. Shelmila de la Cruz y Luis Miguel de la Cruz, te invitamos a que continúes cada día con nosotros para brindarte la emoción del tiempo de devoción. Porque el tiempo de Dios es perfecto y por eso lo vamos a adorar en este día, en tu programa Tiempo de Adoración. El tiempo que estará lleno de cosas buenas y positivas, como cada día nosotros tenemos un día lleno con aclamación a Dios, porque hay que clamar, una devoción en el cual hoy tendremos como cada día una palabra importante que la Biblia nos expresa para darnos la oportunidad. También tendremos el tiempo de agradecerle al Señor, porque son muchas las cosas que hay que agradecerle. Una de las alabanzas que vamos a presentar en el día de hoy es la primera. Michelle Williams con su tremenda canción If Jesus Say Yes, si Jesús dice sí. También tendremos hoy un testimonio maravilloso de los esposos Guerra, directamente desde Venezuela. ¡Wow! También te vamos a pasar imagen de cómo ellos entremecieron una iglesia en el cual estuvieron haciendo su palabra, cómo todo el que estaba en la iglesia sintió cuando Roosevelt Guerra dio esa palabra de aliento a cada una de las personas que estaban presentes. Sí, porque Dios es poderoso y Él se va a manifestar cuando su pueblo le alaba. El Señor se manifiesta y por eso este programa Tiempo de Adoración es un programa donde juntos, tú, yo y mi esposo, vamos a adorar el Dios que está vivo. También Daniel Calverty te dirá que eres la niña de sus ojos. Una palabra que uno dice, basada en una niña, no. Lo que pasa es que cuando tú tienes una niña, tú la amas, la adoras, la cuidas, la proteja. Bueno, así mismo va a pasar como Dios es, nosotros somos su niña de sus ojos. No importa si seas hombre, si seas mujer, Él siempre te va a amar. Y como yo soy la niña de sus ojos, hoy también Jesús Adrián Homero nos va a presentar la canción Mi vida sin ti, mi vida sin Dios es nada. Y además tendremos nuevamente Atrévete a creer, porque yo sé que te atreverás a creer. Así lo tendremos de su esposo Mederhoff, que hoy le estaremos presentando. Y desde ahora te digo, prepara tu Biblia, porque Éxodo 20, versículo 5 será lo que te presentaremos la devoción. Así que de inmediato vamos a iniciar con la primera alabanza. Con Michelle y su canción If Jesus Say Yes. Nobody
adoración. En este momento inicia tiempo de aclamar a Dios. Dios, hoy quiero traer mi aclamación para los jóvenes que están en cada lugar del mundo, no importa dónde estén, que conozcan más de ti, Señor, que sus padres hablen más de ti, Señor, que cuando le contemos los cuentos, le contemos esos cuentos maravillosos de la Biblia, donde ellos aprendan cada día a conocer las maravillas que tú hiciste, Señor. Hoy quiero poner cada uno de los jóvenes alrededor del mundo en tus manos, Señor, para que así tú los bendigas. Sí, Señor, estos jóvenes que son hermosos, Padre, que son unos niños, Señor, que tú has escogido, y por eso en esta hora, Dios, declaramos una generación nueva, Dios, una generación, Señor, que se levantará, Dios, para honrarte, para bendecirte, Dios, para declarar cosas grandes, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Un grupo de jóvenes, Dios, que se levantarán, Dios, para arrebatar, Señor, esas almas, esos jóvenes, oh Dios, que ahora, Señor, están en caminos que no tienen que estar, Señor. Señor Dios Todopoderoso, ese joven, donde quiera que esté, que se quiere perder en la droga, que se quiere perder en el robo, que se quiere perder en la homosexualidad, que se quiere perder en no respetar a sus padres, el que no conoces bien de ti, que hoy tengas la oportunidad de conocer más de tu palabra, para que se dé cuenta que fuiste tú que lo trajo al mundo, y que mañana se convertirá en un adulto, y que desde hoy aprenda a conocer más de ti, Señor, para que se dé cuenta que no podemos vivir sin ti, que desde jóvenes ya debemos aprender a amarte, para que no nos sorprenda la muerte, y estemos ya en tus manos, Señor, porque pronto ya será un adulto, y en el momento que sea un adulto ya no tiene inmunidad y perderá todo eso que es la infancia, todo lo que es la protección que tú siempre le das, Señor, pero ya tiene derecho a escoger por sí mismo. Pero qué bueno es que hoy Él aprenda a conocerte, que Él aprenda a amarte, que Él aprenda a darse cuenta, que cada paso que haga lo consulte en oración contigo. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por estas vidas, y los declaramos libres, Padre, y bendecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Wow, maravilloso. Cada joven, donde quiera que estés, que Dios te bendiga y que Dios te llene de muchas cosas buenas. Nosotros vamos a continuar inmediato con un testimonio de una pareja venezolana, una pareja que ellos son odontólogos, pero han aprendido que a pesar de las dificultades en la vida, tuvieron que conocer más de Dios para que Dios lo haya restaurado nuevamente. Sí, Roosevelt y Paola Guerra, una tremenda pareja que no solamente te dan la sonrisa feliz a través de su trabajo, pero también te bendicen porque ellos sirven al Dios Todopoderoso. Que Dios le bendiga y escucha ahora su testimonio y conozca más de los esposos Guerra. Tiempo de adoración. Roosevelt Guerra, qué bien, pero me dijiste que tu nombre Guerra, apellido Guerra, ustedes son los esposos Guerra, pero también un apellido que se parece mucho al melón. ¿Cuál es el segundo apellido? Melo. Melo. Ok, ¿sabe que en República Dominicana hay mucho melo y tienen mucho dinero, pero usted tiene mucha gracia del Señor? ¿Seguro? Seguro, somos millonarios. Ah, excelente. Vamos a empezar con Roosevelt como cabeza de familia. Cuéntanos un poco de ti. ¿Eres venezolano? ¿De dónde vienes? ¿De dónde viene esa creencia a Dios? Bueno, sí, nací en Venezuela. Ya hace 41 años nací en Venezuela. Casi toda mi vida viviendo allá. Dios nos ha dado la oportunidad de ir a distintos países, fui atleta de artes marciales. Hoy por hoy soy odontólogo y soy ministro en una iglesia en Venezuela. Significa que en pocas palabras le puedes romperle los dientes a la gente y arreglárselo de una vez. Sí, la bendición es completa. Y bueno, de verdad que desde los 16 años yo entregué mi vida a Cristo con una profunda necesidad. Yo no bebía, no fumaba, pero igual sí tenía esa necesidad espiritual. Y alguien se atrevió a hablarme de Jesús. Yo desde ese momento mi vida cambió. ¿A los cuántos años? A los 16 años. A los 16 años, joven. Adolescente. Y mi vida cambió de tal manera que hasta ahora estoy tan agradecido a Dios que vamos por todos los lugares hablando que en Jesús hay esperanza. ¿Significa que con Dios abrió las puertas a un nuevo mundo? Totalmente. Mi familia no aceptaba. De hecho, cuando yo llegué a mi casa me dijeron que me habían lavado el cerebro y realmente yo le decía que me lavaron fueron los pecados. Amén. Que el cerebro no estaba lavado.
y hoy por hoy mi familia nos respeta de tal manera que yo hasta soy consejero matrimonial de mi papá y de mi mamá. Excelente. Sí, cuando ellos tienen algún tipo de inconveniente, ellos se acercan a mí porque está la sabiduría de Dios y el amor que debe mostrar todo cristiano a su familia. ¿Ellos ya son cristianos? Ellos, cada vez que yo predico, mi mamá va a la iglesia. Ok. Ella es como una fan, está en ese proceso y yo sé que tarde o temprano ellos llegarán a Cristo. Muchos otros sí ya son cristianos. Ok, cuéntame entonces de cómo conoces tú a esta hermosa Paola. Wow. Yo un día estaba estudiando química, estaba en la universidad. Yo antes de estudiar odontología estudié química y fue a buscar mis papeles después de 2 años. Y cuando yo estaba viendo un baile de tambor y yo me monto en un matero como saqueo, porque yo siempre he sido pequeñito, y me monto en un matero para poder ver, y cuando veo pasa una chica con los ojos más hermosos que yo he visto en toda mi vida, un cabello despampanante, y ella, lo que me llamó la atención, que era totalmente diferente a las demás, mientras que todas estaban bailando en Rochela, todo, ella pasó con su cara de seria allí. Yo dije, wow, mire esa niña. Después me invitan a un grupo cristiano que yo había fundado en la universidad, yo lo dejé así, pero el grupo siguió. Y cuando es mi sorpresa que esta hermosa mujer entra por allí, a mí me dio algo en la barriga. Dije, wow, la muchachita es cristiana, dije yo. Y bueno, después... Sí, la bendición vino doble. Doble, completo. Entonces después nos conocimos y yo dirigí el teatro, ella también. A mí me gustaban las misiones, ella también. Yo le gusté, a mí también me gustó a ella. Había empatía. Déjame yo seguir ahora con ella para conocer un poquito más de quién es Paola. Bueno, yo creo que lo primero que quiero aclarar es que él me vio primero. Vamos a llegar a ese punto. Vamos a hablar de Paola de niña. Paola de niña, buena niña. Sí, tuve la bendición de soy la menor de 5. Mi papá y mi mamá desde temprano se separaron, pero gracias a Dios tengo una mamá excelente. Mi mamá siempre cuidó de nosotros, nuestros principios. Tengo 3 hermanas mayores y un hermano mayor. Yo soy la consentida de la casa. Ok, la bebé. La bebé, sí. Y bueno, fuimos creando, venimos de Colombia. A los 3 años llegué a Venezuela. Yo soy bogotana, pero criada en Venezuela. ¿Eres colombiana? Sí, de Bogotá, pero llegué a los 3 años a Venezuela. Todas los colombianos comen pasta con arroz, yo como pasta sola, yo no puedo combinar eso. Okay. Mi cultura es venezolana y tengo la bendición que desde los 16 años también conocí al Señor. Significa que ustedes tienen algo muy en común. Sí, Dios, mira, es tanto cuando Dios tiene un propósito en tu vida que Rusber cree en el Señor, hace su oración de fe. Un 12, 14 de febrero, yo lo hago un 16 de febrero del mismo año. Wow. O sea, Dios estaba realmente cuando Dios tiene el propósito exactamente. En pocas palabras, Dios reafirma que era una pareja el uno para el otro. Sí, realmente que sí. Y bueno, como él lo contó, comenzamos nosotros a trabajar en el ministerio, cada quien como joven, ¿verdad? Y bueno, en el momento que Dios lo hizo, nos unió y yo estudié producción industrial, Robert estudió odontología y ambos pues comenzamos un sueño juntos en la parte ministerial, en la parte También laboral. cuando lo viste te enamoraste. Sí, me gustó mucho. Te cayó bien. Sí, me gustó mucho sus piernas, sus glúteos, eso me gustó mucho. Eso fue lo que más te impresionó de él. Sí. En ese momento. Mira qué casualidad que por casualidad ahora está caminando cojo. Sí, vale. Me impresionó mucho y sobre todo porque tenía mucha afinidad conmigo. Ok. Y tú sabes que como venía de un hogar separado, pues yo decía que yo no me iba a casar, Ok. no creía en el matrimonio. Pero algo que me enamoró de Rubén realmente fue que él tenía principios y valores en esa área familiar. Él quería un hogar, él sabía lo que era vivir con una mamá y un papá. Entonces eso cautivó mi corazón y allí el Señor me mostró que el matrimonio en el Señor sí podía ser y que había una garantía. Así como cuando tú vas y compras un producto y te dan la garantía y dice, bueno, si sale dañado, reclame. Ok. Pues el Señor me dijo, si sale dañado, ven y reclama. Ok. Al pasar de los años, nosotros tenemos 20 años juntos, 7 como novio y 13 de matrimonio. Wow. En el año número... Eso era cuando los tiempos que uno duraba mucho tiempo todavía de novio. Sí, realmente nosotros antes de casarnos tuvimos 3 años viviendo juntos, Ok. concubinato. El Señor, ¿verdad? Cuando uno tiene principios en el Señor, sabe lo que el Señor quiere, pero uno comete un acto indebido, uno se desvía un poco de lo que es la visión del Señor, pues tú comienzas a andar un poco a tu manera, ¿no?
Y la gracia del Señor está allí, pero estás en desobediencia. Así nos pasó a nosotros, comenzamos a vivir 3 años en concubinato. Ok. Tuvimos que pasar, sobre todo yo como mujer, pasar esa etapa. Luego pues nos reconciliamos con el Señor, comenzamos otra vez en la iglesia, pero a los 5 años de matrimonio comenzamos a tener muchos conflictos matrimoniales. ¿Tenían hijos ya en ese tiempo? No, sí. Ya 2 tenían años. 2 hijos. ¿Cuántos tienen actualmente? Tenemos 4 hijos. 4 hijos. Tenemos 3 niñas y un varón. Ah, tienen un varón. Sí, Mateo Andrés nació hace 2 años, pero Milagro. cuando yo fui a dar a luz, pues se dieron cuenta que tenía 5 días de muerto en mi vientre. Wow. Pero entendimos completamente que la voluntad de Dios era esa para la vida de Mateo Andrés. Yo no me enfermé, no me dio fiebre, no me dio nada, tuve un parto maravilloso y entendí que la voluntad de Dios es buena, agradable, perfecta. Nosotros lo habíamos pedido así desde que éramos novios, 3 niñas y un varón. Ok. Dios así lo hizo, o sea que sí cumplió su voluntad, pero su voluntad no era la que yo esperaba. Ok. Pero igualmente fue una circunstancia que nos dio a nosotros mucha fuerza en el Señor. Fue la oportunidad para enseñarle a mis hijas que Dios es bueno en toda manera, por encima de la muerte. Por eso dice la Biblia que ninguna cosa creada nos separará del Señor, ni la vida ni la muerte. Y cuando tú vives en la voluntad de Dios, así sea lo que Dios ha designado, no es agradable para ti, puedes disfrutar. Cuéntame el milagro de la restauración del matrimonio de ustedes. Duramos un año con muchos conflictos dentro de la casa, nos separamos totalmente dentro de la casa. Ella dormía en una habitación, yo dormía en otra, como posiblemente muchas personas están viendo que dicen no hay ningún tipo de esperanza, ya yo no amo a este hombre, ya yo no amo a esta mujer, se acabó el amor. Pero yo quiero decirte que por testimonio propio el amor no se acaba, porque sencillamente Dios dice en su palabra que Dios es amor. Y si estamos diciendo que el amor se acaba, Dios es inacabable, Dios no se acaba, su misericordia y su amor es eterno y para siempre. Y bueno, utilizamos esa frase, ya hemos pasado muchos problemas, se acabó el amor. Luego duró un año fuera de casa, fueron 2 años que duramos totalmente separados. Ella decía ya que no me amaba, estábamos en proceso de divorcio, ella agilizó todo. Y yo un día, 2 años de tristeza, 2 años donde yo no me veía al espejo porque tenía vergüenza de ver esta cara, porque le había fallado a Dios, le había fallado a mi familia. Y hasta que un día le dije al Señor, ¿sabes qué, Señor? Yo me arrepiento, te pido perdón. Sé que perdí mi familia, perdí el ministerio, pero yo te pido ahora que me des tu presencia, tu amistad, tu compañía nuevamente. Devuélveme el gozo de la salvación. Eso fue un 31 de diciembre, antes de las campanadas de las 12. Y el 1 de enero yo tenía un gozo totalmente diferente. Yo dije, bueno, voy a empezar con el Señor de nuevo. Y me reconcilié con Cristo y empecé una nueva vida. Una nueva vida entendiendo que ya no iba a estar, una nueva vida entendiendo que a lo mejor no iba a ejercer ningún tipo de ministerio y que iba a ser simplemente un papá. Y bueno, que ella cuente la otra parte, porque ella empezó a llamarme, yo no sé qué pasó ahí después que no quería saber nada. Paola, explícame esas llamadas que de repente empezaste a hacerle a Ruthbert. Tú sabes que cuando ya Ruthbert había tomado la decisión de irse, que yo pasé toda una noche limpiando la casa, pero era recogiendo todas sus cosas. Yo no quería que ni un papelito de él quedara en el apartamento. El Señor me lleva 3 días a estar deprimida en una cama. Y digo el Señor porque si no me postro en una cama, no permito que el Espíritu Santo me hable y yo poderlo escuchar. Y me acuerdo que el primer día alguien me mandó un mensaje con una palabra y yo decía, yo no quiero leer ninguna palabra, no quiero recibir ningún mensaje de nadie. Al segundo día Dios usa a la otra persona para que me manden la misma cita bíblica. Y al tercer día otra persona, y dije, bueno, ya, tengo que leerla. Y cuando yo abro la Biblia y leo Jeremías 29:11, el Señor dice, yo sé los planes que tengo para ustedes. Y en mi Biblia se abrió un paréntesis y decía, yo lo leí, decía Ruthbert, Paola, Abigail y Ana Ruth. Entonces, y cierra el paréntesis y dice, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Yo entendí inmediatamente en ese momento, y eso fue como cuando tú prendes y apagas un bombillo, que Dios tenía para nosotros planes de bien y que era la familia completa. Y yo en ese momento postré mi vida delante del Señor, entendí que el causal del divorcio no es otra cosa que la dureza del corazón del hombre. No es ni el adulterio, ni los problemas, ni la
diferencia de caracteres, solamente la dureza del corazón del hombre. El Señor ese día desboronó mi corazón y yo comencé a clamar al Señor porque ya era un imposible para mí. Paola, una pregunta que me llama la atención cuando él decía que ya tú no amabas. ¿Eso es cierto? ¿Dejaste de amar o te volvió el amor en ese momento? La dureza del corazón te hace pensar que tú dejaste de amar. Pero no es cierto. No es cierto. Sencillamente es como que el amor queda tapado por muchas cosas y en los problemas matrimoniales tienes muchas justificaciones para tapar el amor. Pero si tú realmente abres tu corazón al Señor, el Señor, como te estaba diciendo, rompe tu corazón y ese amor fluye inmediatamente. Yo le oré al Señor y le dije, hice un trato con el Señor. Le dije, Señor, pues esto es un imposible, entonces tú me vas a ayudar. Y así fue, no pasaron 18 días y ya estaba nuevamente en casa. ¿Llamada, hermano? Sí, y astucia femenina. Ok. Le dije al Señor, dame las estrategias, dame ¿Tú las crees herramientas. que él dejó de amarte? No, ninguno de los dos nos dejamos de amar. Sencillamente nos lastimamos, nos herimos. Y cualquier herida produce dolor. Y el momento del dolor, tú no te acuerdas de lo bueno que es estar sin el dolor, ¿no? Pero Dios vino a sanar nuestra vida. Después pasamos más de un año en restauración, pero Dios fue restituyendo poco a poco mientras nosotros nos acercábamos más a Dios. Él fue restituyendo y bueno, hoy podemos gozar de tener un hogar feliz. 3 niñas. 3 niñas. Mi hija mayor, que vivió todo el proceso con la segunda, ella sufrió mucho y ella dice, papi, ahora sí somos una familia feliz. Ahora nuestro testimonio y nuestra vida está al servicio del Señor. Por medio de nuestro testimonio se han restaurado muchas personas. Ahora somos conferencistas, somos de un equipo pastoral. Amén. Vamos por el mundo hablando que hay esperanza. Mientras estamos hablando, las imágenes que estamos pasando es lo que pasó en la iglesia CCI. Esa llegada de Dios mientras que hablabas y le predicabas a todas esas personas, que vemos la fuerza que tienes con Dios. Entre ustedes se pudo ver de que realmente Dios está con ustedes y que donde ustedes llegan, Dios está ahí. Y eso es importante. Dios no lo restauró a ustedes por nada, sino para que ustedes restauren otras parejas que pueden estar en situaciones parecidas. Que no tenían esperanza. El Señor me dijo, yo lloraba mucho por mis niñas. Yo decía, ¿quién las va a cepillar? ¿Quién las va a cuidar? ¿Quién la levantará otro hombre, otra persona? Y el Señor me dijo que no, que los planes para Él, para nosotros eran planes de bien. Los planes que Dios tiene para tu vida son planes de bien y no de mal, a fin de darte un futuro y una esperanza. El mismo Dios que me dio el futuro, esperanza a mí, restauró un matrimonio quebrado, totalmente destruido, lo va a hacer contigo, con tu familia, solo creerle. 3 niñas, ¿cuál es el nombre de ellas 3? Abigail tiene 11, Ana Ruth tiene 9 y Adrianita Rebeca tiene 4. Adrianita es el resultado de nuestra restauración. De la restauración. Sí. Adrianita. Ok, excelente. Una palabra que ustedes le tengan como mensaje para finalizar nuestra parte de eso, porque con ustedes hay muchas cosas que hablar. Cuando su próximo viaje me tienen que regalar 1 hora completamente. Cuéntenos un poquito de cómo ustedes, las palabras que ustedes en este momento le llega al corazón, que Dios le pone a estas parejas. Quiero usarlo a ustedes como ejemplo de pareja que hoy puedan estar en situaciones parecidas y que cómo restaurar. Paola. Primero que todo, que en Dios hay esperanza. No hay circunstancia que pueda ser más poderosa que Dios, que Él es el Dios de lo imposible, que Dios pone donde no hay nada y que toda familia debe tener una promesa de Dios para su vida, para que cuando vengan esos tiempos difíciles nos recordemos de esa promesa de Dios, nos agarremos de allí y podamos pasar la prueba. Y la voluntad de Dios es que el hombre, la mujer y sus hijos estén juntos unidos como una buena familia. Amén. Ruth. El divorcio es una maldición. El diseño de Dios es el matrimonio. Dios creó a Adán y Eva como un diseño perfecto. De hecho, Él dijo, carne de mi carne y hueso de mi hueso. Así sería de Eva, tan linda como Paola, que ese hombre se impresionó y dijo, wow, es carne de mi carne y hueso de mi hueso. Ese fue el primer piropo que se oyó sobre la faz de la tierra. Recordar cuando eran novios, las cosas bonitas que veían, y de alguna otra manera es liberar perdón. Todos fallamos, todos estuvimos destituidos de la gloria de Dios, pero Él mostró su amor para con nosotros
que aún siendo pecador, Dios nos perdonó. Si tú no perdonas las ofensas, el Padre que está en los cielos no te va a perdonar. No te creas mejor que tu pareja. Todos somos a un mismo nivel, fuimos comprados con un solo precio y es necesario bajar el orgullo y dejar que Dios intervenga para que sea un final como este, un final feliz. Amén. Muchas bendiciones para ustedes, para su familia y para su ministerio. Que esté lleno de bendiciones y de cosas buenas, como siempre Dios sabe dar. Y yo sé que las cosas seguirán y lo miraré a ustedes en grandes naciones. Tiempo de adoración. Tremendo testimonio, ¿no? Yo estoy segura que te han bendecido porque ellos son de gran bendición para nosotros. ¿No es verdad, Luis? Definitivamente, muchas bendiciones que esta familia, y ustedes pudieron ver las imágenes de lo que pasó en la iglesia CCI, donde ellos también trajeron sus palabras de gran emoción. Una pareja maravillosa desde Venezuela. Y por eso nosotros sabemos, como ellos dijeron que tienen 3 niñas, nosotros queremos dedicarle esta canción especialmente a ellos y a cada ser humano para que comprenda que son definitivamente la niña de tus ojos, al encargo de Daniel Calverti. Viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó, me viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. A mí, me amaste a mí, vamos, dígaselo, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. Mi vida, te amo más que a mi vida, más yo te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Vamos, dígaselo a él, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida, más. Y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí. Te adoramos, te adoramos.